Adelante, tu volumen. Hermano, muy buena noche. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí para seguirles compartiendo el tema liderazgo cristiano o liderazgo al modo de Jesús. ¿Sí? En esta oportunidad estamos tocando la clase 7 y 8. ¿Sí? Vamos a empezar, pues. Vamos a empezar. Ya la próxima clase terminamos el tema. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de escoger antes de enviar. ¿Sí? El discernimiento espiritual en la formación del liderazgo. Uno de los errores más frecuentes del liderazgo cristiano contemporáneo consiste en enviar personas antes de haberlas formado adecuadamente. La urgencia ministerial muchas veces produce decisiones aceleradas que ignoran un principio fundamental establecido por nuestro Señor Jesucristo. Antes de enviar, Jesús escogía cuidadosamente. El liderazgo al modo de Jesús nunca fue impulsivo en la selección de quienes participarían en su misión. Cristo comprendía que el futuro del reino visible dependería profundamente de las personas que serían formadas y enviadas. El envío sin discernimiento produce fragilidad. La elección sabia produce permanencia. Vamos al principio número uno. La elección como acto espiritual. La elección como acto espiritual. Lucas registra un detalle profundamente significativo. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12. Eso está en Lucas 6, versículo 12 y versículo 13. Entonces aquí vemos que antes de escoger a los 12 apóstoles, Jesús pasó toda la noche en oración. Esto revela que la selección de líderes no fue algo administrativo, sino espiritual. Jesús no eligió según popularidad, talento visible o aceptación social, sino conforme a la voluntad del Padre. El liderazgo al modo de Jesús entiende que escoger personas para el ministerio requiere discernimiento espiritual profundo. Principio número dos. No todos los seguidores son discípulos cercanos. No todos los seguidores son discípulos cercanos. Jesús tenía multitudes que lo seguían, un grupo amplio de discípulos y dentro de ellos dos escogidos para una formación más cercana. Esto demuestra que el liderazgo saludable reconoce distintos niveles de responsabilidad. Amar a todos no significa asignar a todos el mismo nivel de influencia. El discernimiento pastoral comprende que todos pueden ser ministrados, pero no todos están preparados para liderar. Escoger sabiamente protege tanto el ministerio como a la persona. Escoger sabiamente protege tanto al ministerio como a la persona. Principio número 3. Jesús vio potencial más allá de la apariencia. Humanamente, los escogidos por Jesús no parecían candidatos ideales, no eran teólogos reconocidos, no poseían poder político, no tenían prestigio religioso. Sin embargo, Jesús veía aquellos que otros no podían percibir, el potencial transformado por la gracia de Dios. Sin embargo, Jesús veía aquello que otros no podían ver, el potencial transformado por la gracia de Dios. Pedro sería firme después de su inestabilidad. Juan sería apóstol del amor después de su impulsividad. Mateo sería testigo fiel después de su pasado rechazado. El liderazgo, a modo de Jesús, escoge considerando lo que Dios puede formar, no solo lo que actualmente se observa. El liderazgo, al modo de Jesús, escoge considerando lo que Dios puede formar, no solo lo que actualmente se observa o se ve. Cuarto principio, el peligro de escoger por urgencia. Muchas decisiones ministeriales se toman bajo presión. Falta de obreros, crecimiento rápido y necesidades inmediatas. Pero Jesús nunca permitió que la urgencia reemplazara el discernimiento. Escoger incorrectamente puede producir desgaste comunitario, conflictos internos, daño espiritual y liderazgo inmaduro.
El tiempo invertido en escoger correctamente evita problemas futuros. Quinto principio, formación antes de responsabilidad. Después de escoger a los 12, Jesús no los envió inmediatamente. Primero caminaron con él, observaron su vida, escucharon su enseñanza, fueron corregidos y moldeados. El liderazgo, al modo de Jesús, sigue un orden claro: selección, formación, evaluación y envío. Ese es el orden: selección, formación, evaluación y envío. Delegar sin formar produce frustración, tanto en el líder como en el discípulo. Aleluya. Quinto principio: escoger implica responsabilidad pastoral. Escoger implica responsabilidad pastoral. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, asumió responsabilidad sobre su formación espiritual. Invertiría tiempo, enseñanza y cuidado personal. Escoger líderes no es llenar funciones, es comprometerse con procesos humanos reales. El liderazgo cristiano no utiliza personas, sino que las desarrolla. El liderazgo cristiano no utiliza personas, sino que las desarrolla. Séptimo principio. Incluso en los escogidos hubo imperfección. Uno de los ministerios más profundos del liderazgo de Cristo es la inclusión de Judas entre los 12. Sorprendente, ¿no? Esto enseña una realidad muy importante. Aún con discernimiento espiritual, el liderazgo humano opera dentro del ministerio de la libertad humana. Jesús formó fielmente incluso a quien posteriormente lo traicionaría. El líder, al modo de Jesús, obedece en el proceso de escoger sin pretender control absoluto sobre el resultado final. Octavo principio: el envío como culminación del proceso. El envío como culminación del proceso. Solo después de tiempo suficiente de formación, Jesús envió a sus discípulos. Mateo 10:1. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. La autoridad fue entregada después del acompañamiento. El envío no fue abandono, sino extensión de la misma misión. El liderazgo sabio envía cuando existe carácter, comprensión y dependencia espiritual. El liderazgo sabio envía cuando existe carácter, comprensión y dependencia espiritual. Noveno principio: escoger para multiplicar la misión. Jesús sabía que su ministerio terrenal sería limitado en tiempo. Escoger correctamente significaba asegurar continuidad del reino. El liderazgo, al modo de Jesús, piensa generacionalmente. No busca solo resolver necesidades presentes, sino formar líderes que continúen la obra futura. La elección correcta produce multiplicación duradera. Jesús nos enseña que el liderazgo espiritual comienza mucho antes del envío visible. Jesús nos enseña que el liderazgo espiritual comienza mucho antes del envío visible. Escoger líderes es una de las responsabilidades más sagradas del ministerio. Requiere oración, discernimiento, paciencia y visión espiritual. Porque finalmente, un liderazgo saludable no se mide por cuántos son enviados rápidamente, sino por cuántos permanecen fieles después de ser enviados. El liderazgo, al modo de Jesús, escoge con sabiduría, forma con paciencia y envía con propósito eterno. El liderazgo, al modo de Jesús, escoge con sabiduría, forma con paciencia y envía con propósito eterno. Así se construye una obra que trasciende generaciones. Formación mediante la cercanía. El liderazgo que transforma caminando junto con las personas.
El liderazgo que transforma caminando junto con las personas. Uno de los elementos más distintivos del liderazgo de Jesucristo fue su método de información. Jesús no levantó líderes desde la distancia, ni limitó el discipulado a discursos ocasionales o instrucciones impersonales. Su modelo fue profundamente relacional. Cristo formó líderes viviendo cerca de ellos. El liderazgo al modo de Jesús revela una verdad fundamental. Las vidas no se transforman únicamente mediante enseñanza, sino mediante la cercanía. La formación espiritual ocurre cuando el líder comparte vida, no solamente información. La formación espiritual ocurre cuando el líder comparte vida, no solo información. Primer principio, Jesús llamó para estar con él. El evangelista de Marcos describe el propósito inicial del llamado de los discípulos. Marcos 3:14 dice lo siguiente: designó entonces a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, el orden es revelador. Primero es estar con él, después es ser enviados. El orden es revelador. Primero es estar con él y después es ser enviados. Antes de recibir tareas, los discípulos debían experimentar convivencia. Jesús entendía que el carácter se forma mediante proximidad continua. El liderazgo al modo de Jesús prioriza relación antes que función. El liderazgo al modo de Jesús prioriza relación antes que función. Segundo principio, la cercanía permite modelar la vida espiritual. Los discípulos no solo escucharon enseñanzas, observaron cómo Jesús vivía, vieron su vida de oración, su trato con los pecadores, su compasión con los débiles, su firmeza frente al error y su dependencia constante del Padre. La cercanía convierte al líder en ejemplo visible. Muchas verdades espirituales no pueden enseñarse únicamente con palabras, deben ser observadas. Muchas verdades espirituales no pueden enseñarse únicamente con palabras, deben ser observadas. Principio número 3. El discipulado ocurre en lo cotidiano. Gran parte de la formación de los discípulos ocurrió fuera de los escenarios formales. Mientras caminaban, mientras comían, mientras viajaban, mientras enfrentaban situaciones reales. Jesús utilizó momentos ordinarios como oportunidades formativas. El liderazgo al modo de Jesús comprende que el discipulado no se limita al aula o al púlpito. Ocurre en la vida diaria compartida. Voy a repetir eso. El liderazgo al modo de Jesús comprende que el discipulado no se limita al aula o al púlpito. Ocurre en la vida diaria compartida. La convivencia revela carácter y permite corrección natural. Cuarto principio. La cercanía construye confianza. La influencia espiritual auténtica requiere confianza. Jesús desarrolló una relación donde los discípulos podían hacer preguntas, expresar dudas, reconocer temores y admitir debilidades. La confianza nace cuando el líder está abierto, accesible. El liderazgo distante produce admiración superficial. El liderazgo distante produce admiración superficial. La cercanía produce transformación profunda. Las personas crecen espiritualmente donde se sienten acompañadas. Las personas crecen espiritualmente donde se sienten acompañadas. Quinto principio. Cercanía que permite corrección oportuna. La proximidad permitió a Jesús corregir inmediatamente actitudes incorrectas. Cuando surgía orgullo, él intervenía. Cuando aparecía temor, enseñaba. Cuando existía confusión, aclaraba. El liderazgo cercano detecta problemas
antes de que se convierta en crisis. La distancia retrasa la formación, la cercanía acelera el crecimiento. Sexto principio, formación del corazón y no solo de habilidades. La formación del corazón y no solo de habilidades. Jesús no estaba formando administradores religiosos, sino hombres transformados interiormente. La cercanía permitió trabajar áreas profundas como motivaciones, actitudes, carácter, fe y dependencia espiritual. El liderazgo, al modo de Jesús, entiende que la formación verdadera ocurre en el corazón, no solo en la competencia ministerial. Séptimo principio. La cercanía revela debilidades ocultas. La convivencia prolongada expone tanto fortalezas como debilidades. Los discípulos mostraron ambición, mostraron miedo, mostraron incredulidad y mostraron rivalidad. Jesús no evitó esas realidades, las utilizó como oportunidades formativas. El liderazgo cercano permite tratar aquello que no aparece en contextos formales. Solo caminando juntos se revelan áreas que necesitan transformación. Octavo principio. Cercanía sin control. Aunque vivió cercano a sus discípulos, Jesús nunca ejerció control opresivo. Aunque vivió cercano a sus discípulos, Jesús nunca ejerció control opresivo o autoritario. Permitió preguntas, aceptó procesos, respetó el crecimiento individual. La cercanía saludable no invade, sino que acompaña. El liderazgo al modo de Jesús guía sin dominar y forma sin anular la personalidad del discípulo. El liderazgo al modo de Jesús guía sin dominar y forma sin anular la personalidad del discípulo. Noveno principio. La cercanía prepara la ausencia futura. La cercanía prepara la ausencia futura. Paradójicamente, Jesús formó mediante cercanía, Jesús usó cercanía para preparar a sus discípulos para su partida. Después de años caminando juntos, pudieron continuar la misión sin su presencia física. La cercanía inicial produjo madurez posterior. El liderazgo cristiano auténtico nunca creará dependencia. Sin autonomía espiritual saludable, no podría crecer el discípulo. Jesús demuestra que el liderazgo transformador no se construye desde oficinas, plataformas o estructuras impersonales, sino desde relaciones vivas. La formación mediante cercanía transmite valores, fortalece el carácter, genera confianza, produce discípulos maduros. El líder, a modo de Jesús, no solo enseña caminos, camina junto a las personas, porque finalmente las personas no siguen únicamente instrucciones, siguen a quienes han caminado con ellas. El discipulado verdadero ocurre cuando la vida del líder se convierte en espacio de formación continua. Así formó Jesús y así continúa edificando el liderazgo que permanece. Enseñar viviendo. Enseñar viviendo. Cuando la vida del líder se convierte en la lección más poderosa. Cuando la vida del líder se convierte en la lección más poderosa. Uno de los elementos más sobresalientes del liderazgo de Jesucristo fue que su enseñanza nunca estuvo separado de su manera de vivir. Jesús no transmitió únicamente conceptos espirituales, encarnó cada verdad que él proclamó. Él no solo explicó el reino de Dios, sino que lo manifestó con su vida. El liderazgo, a modo de Jesús, revela una realidad esencial.
La enseñanza más profunda no se escucha solamente, sino se ve, se observa. La enseñanza más profunda no solamente se escucha, sino también se observa, se ve. Cristo entendía que las verdades eternas penetran con mayor fuerza cuando son vistas en acción. Primer principio, Jesús enseñó desde la experiencia vivida. Los maestros religiosos de su tiempo enseñaban interpretaciones de la ley. Jesús enseñaba desde una relación viva con el Padre. Por eso las multitudes reconocían algo diferente en él. Decían que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Sí? Juan 7:46. Sus palabras tenían autoridad porque nacían de una vida alineada con Dios. Cuando habló de oración, él oraba. Cuando habló de fe, él confiaba. Cuando habló de amor, él servía. El liderazgo, al modo de Jesús, enseña desde la vivencia, no solo desde el conocimiento. Segundo principio, la vida como aula permanente. La vida del líder como aula permanente. Para Jesús, cada momento cotidiano se convirtió en oportunidad pedagógica. Una tormenta enseñó fe. Un niño enseñó humildad. Una moneda enseñó responsabilidad. Y una semilla enseñó el reino de Dios. Los discípulos aprendían continuamente porque observaban cómo Jesús interpretaba la realidad desde la perspectiva de Dios. Los discípulos aprendían continuamente porque observaban cómo Jesús interpretaba la realidad desde la perspectiva de Dios. El líder cristiano, el líder cristiano transforma la vida diaria en espacio formativo. El líder cristiano transforma la vida diaria en espacio formativo. Tercer principio, la encarnación como modelo pedagógico. El mayor acto de enseñanza divina fue la encarnación misma. Juan 1:14 declara, y aquel verbo fue hecho carne. Dios enseñó viviendo entre los hombres. Jesús mostró que la verdad se comunica eficazmente cuando se vuelve visible. El liderazgo, al modo de Jesús, no transmite principios abstractos, se muestra cómo se vive en contextos reales. El liderazgo, al modo de Jesús, no transmite principios abstractos, demuestra cómo se vive en contextos reales. Cuarto principio, enseñar mediante el ejemplo en el sufrimiento. Uno de los momentos más formativos para los discípulos fue observar cómo Jesús enfrentó el dolor y enfrentó la oposición. No respondía con venganza, no actuó con desesperación, no abandonó su misión. Pedro describiría más tarde estas palabras en Primera de Pedro 2:21. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Entonces, el sufrimiento vivido con fidelidad se convierte en enseñanza profunda para quienes observan. El sufrimiento vivido con fidelidad se convierte en enseñanza profunda para quienes observan. El liderazgo enseña especialmente en tiempos difíciles. El liderazgo enseña especialmente en tiempos difíciles. Quinto principio, coherencia que produce aprendizaje duradero. Coherencia que produce aprendizaje duradero. La incoherencia genera confusión espiritual. Cuando las palabras contradicen la vida, el aprendizaje pierde credibilidad. Cuando las palabras contradicen la vida, el aprendizaje pierde credibilidad. Jesús jamás produjo esa contradicción con su vida. Sus discípulos podían confiar plenamente en su enseñanza porque veían su cumplimiento diario. El liderazgo, al modo de Jesús,
entiende que la coherencia convierte la enseñanza en formación permanente. Sexto principio, enseñar mediante preguntas vividas. Jesús frecuentemente enseñaba haciendo preguntas que surgían de situaciones reales. Él decía estas palabras: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Me amas? Estas preguntas no eran teóricas, nacían de experiencias compartidas. El liderazgo que enseña viviendo evita la reflexión personal y al crecimiento y aporta al crecimiento interior. La enseñanza deja de ser información y se convierte en transformación cuando esto ocurre. Séptimo principio, la influencia invisible del modelaje. Muchos de los discípulos llegaron a ser, muchos de los discípulos llegaron a ser el resultado de lo que Cristo hizo con ellos. Ellos aprendieron cómo tratar a las personas, cómo depender de Dios, cómo perseverar, cómo servir con humildad. El liderazgo, al modo de Jesús, forma incluso cuando no está hablando. El liderazgo, al modo de Jesús, forma incluso cuando no está hablando. La vida del líder enseña constantemente, aún en el silencio. Octavo principio. Enseñar viviendo, enseñar viviendo produce multiplicación. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos reprodujeron aquello que habían visto. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos reprodujeron aquello que habían visto. Oraban como Él oraba, servían como Él servía, predicaban con su misma convicción y pasión. Pablo posteriormente resumiría este principio diciendo, Filipenses 4:9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste, esto hacé. El liderazgo basado en ejemplo genera reproducción natural. Las personas replican lo que observan consistentemente. Noveno principio. El peligro de enseñar sin vivir. El peligro de enseñar sin vivir. Cuando la enseñanza carece de respaldo práctico, el liderazgo pierde fuerza espiritual. Mateo 23:3. Jesús denunció a quienes enseñaban sin practicar. Dicen y no hacen. Dicen y no hacen. La enseñanza sin vida produce religión. La enseñanza sin vida produce religión. La enseñanza vivida produce discipulado. El liderazgo al modo de Jesús elimina la distancia entre la doctrina y la práctica. El liderazgo al modo de Jesús elimina la distancia entre doctrina y práctica. Jesús demuestra que el líder cristiano no solo comunica verdades, se convierte en canal visible de ellas. La enseñanza más profunda del reino fueron aprendidas caminando junto al maestro. El liderazgo auténtico entiende que la vida confirma el mensaje. El ejemplo forma discípulos. La coherencia transmite autoridad espiritual. Porque finalmente el liderazgo al modo de Jesús enseña primero viviendo y luego hablando. El liderazgo al modo de Jesús enseña primero viviendo y luego hablando. Cuando la vida del líder refleja a Cristo, cada acción cotidiana se convierte en enseñanza eterna. Así el liderazgo deja de ser discurso y se transforma en un testimonio vivo del Evangelio. Preguntas que transforman. El liderazgo que despierta el corazón y, y no solo transmite respuesta. El liderazgo que despierta el corazón y no solo transmite respuesta. Uno de los métodos pedagógicos
más profundos utilizados por Jesucristo fue el arte de hacer preguntas. A diferencia de muchos maestros que limitaban a entregar afirmaciones doctrinales, Jesús frecuentemente enseñaba mediante interrogantes cuidadosamente dirigidas al corazón humano. Cristo comprendía algo esencial. Las respuestas informan la mente, pero las preguntas transforman el interior del hombre. El liderazgo al modo de Jesús no busca únicamente transmitir conocimiento. El liderazgo al modo de Jesús no busca únicamente transmitir conocimiento, sino que provocar reflexión, convicción y cambio espiritual. Primer principio. Jesús enseñó despertando la conciencia de quienes lo oían. A lo largo de los evangelios, Jesús formuló preguntas que obligaban a las personas a examinar su propia condición espiritual. Preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Preguntó a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:15. Preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? Juan 5:6. Estas preguntas no buscaban información. Jesús conocía la respuesta y no buscaba despertar la conciencia interior de su discípulo. El liderazgo al modo de Jesús guía a las personas hacia el descubrimiento personal, hacia el liderazgo al modo de Jesús guía a las personas hacia descubrimientos personales delante de Dios. Segundo principio. Las preguntas revelan el corazón. Las respuestas humanas frecuentemente exponen motivaciones ocultas. Cuando Jesús preguntó a Pedro, ¿me amas? No estaba evaluando conocimiento doctrinal, sino afecto espiritual. Las preguntas correctas atraviesan defensas emocionales y revelan aquello que realmente gobierna el corazón del discípulo. El líder sabio entiende que muchas veces las personas necesitan descubrir su propia condición antes de poder cambiar. Tercer principio. Preguntar en lugar de imponer. Jesús rara vez obligó a conclusiones inmediatas. En lugar de imponer declaraciones autoritarias, constantemente guiaba mediante diálogos reflexivos. Cuando preguntó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Permitió que el interlocutor participara activamente en el proceso de aprendizaje. El liderazgo al modo de Jesús no domina la conversación, facilita el crecimiento mediante la participación consciente. Las preguntas generan apropiación personal de la verdad. Las preguntas generan apropiación personal de la verdad. Cuarto principio, preguntas que confrontan suavemente. Jesús utilizó preguntas para confrontar sin humillar. Cuando los discípulos discutían sobre grandeza, preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros? La pregunta permitió que ellos mismos reconocieran su error. La confrontación mediante preguntas reduce resistencia defensiva y favorece arrepentimiento genuino. La confrontación mediante preguntas reduce resistencia defensiva y favorece arrepentimiento genuino. El liderazgo transformador corrige guiando hacia la reflexión, no solo señalando faltas. El liderazgo transformador corrige guiando hacia la reflexión, no solo señalando faltas. Quinto principio. Preguntas que fortalecen la fe. En medio de la tormenta, Jesús preguntó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No fue una reprimenda destructiva, sino una invitación a crecer.
Las preguntas dirigidas correctamente ayudan a las personas a examinar sus temores, sus dudas y dependencias. El liderazgo a modo de Jesús impulsa madurez espiritual mediante cuestionamientos que fortalecen la fe. Sexto principio. Preguntas que desarrollan discernimiento. Preguntas que desarrollan discernimiento. Jesús frecuentemente respondía preguntas con otras preguntas. Esto obligaba a pensar espiritualmente. Cuando fue interrogado sobre su autoridad, respondió preguntando acerca del bautismo de Juan. Este método desarrollaba discernimiento en sus oyentes. El liderazgo cristiano maduro no crea dependencia intelectual, forma pensamiento espiritual autónomo guiado por la verdad bíblica. El liderazgo cristiano maduro no crea dependencia intelectual, forma pensamiento espiritual autónomo guiado por la verdad bíblica. Séptimo principio. Preguntas que producen compromiso personal. Cuando Jesús preguntó al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Los condujo hacia una decisión personal profunda. Las preguntas correctas llevan al discípulo a posesionarse espiritualmente. El liderazgo al modo de Jesús no busca espectadores pasivos, sino seguidores comprometidos. La transformación ocurre cuando la persona responde personalmente ante Dios. La transformación ocurre cuando la persona responde personalmente ante Dios. Octavo principio. El peligro del liderazgo que solo da respuestas. El peligro del liderazgo que solo da respuestas. Un liderazgo centrado exclusivamente en respuestas puede producir dependencia excesiva. Las personas aprenden qué pensar, pero no cómo discernir. Cuando esto ocurre, las personas aprenden qué pensar, pero no cómo discernir. Jesús formó discípulos capaces de enfrentar situaciones futuras porque aprendieron a reflexionar espiritualmente. El líder que solo responde limita el crecimiento. El líder que pregunta forma madurez. El líder que solo responde limita el crecimiento. El líder que pregunta forma madurez. Noveno principio. La pregunta final del liderazgo de Jesús. Después de la resurrección, Jesús hizo una de las preguntas más profundas dirigidas a Pedro. ¿Me amas más que estos? Toda restauración, todo liderazgo y toda misión quedaron resumidas en esta pregunta. Antes de asignar responsabilidad, Cristo examinó el amor. El liderazgo al modo de Jesús siempre regresa a la pregunta esencial, el del corazón. El liderazgo al modo de Jesús siempre regresa a la pregunta esencial, a la del corazón. Porque el ministerio verdadero fluye del amor genuino hacia Cristo. Porque el ministerio verdadero fluye del amor genuino hacia Cristo. Jesús demuestra que el liderazgo transformador no consiste únicamente en ofrecer soluciones rápidas, sino en guiar a las personas hacia encuentros personales con la verdad. Las preguntas correctas despiertan conciencia, revelan motivaciones, fortalecen la fe y generan compromiso. El líder, al modo de Jesús, aprende a acompañar procesos interiores mediante preguntas sabias y llenas de gracia. El líder, al modo de Jesús, aprende a acompañar procesos interiores mediante preguntas sabias y llenas de gracia. Porque finalmente, las preguntas inspiradas por Dios abren camino que las respuestas humanas muchas veces no pueden alcanzar. Así el liderazgo deja de ser simple instrucción y se convierte en formación profunda del alma.
Liderar en medio de la oposición. La firmeza espiritual que permanece cuando llega la crítica y el rechazo. Todo liderazgo auténtico inevitablemente enfrentará oposición. Todo liderazgo auténtico inevitablemente enfrentará oposición. Ningún líder que procure obedecer fielmente a Dios podrá evitar momentos de crítica, incomprensión, resistencia o rechazo. Jesús mismo, el líder perfecto, vivió constantemente bajo oposición. Esto establece una verdad ineludible. Y si Jesús se enfrentó a oposición, todo liderazgo que siga su modelo también las enfrentará. El liderazgo a modo de Jesús no se define por la ausencia de conflicto, sino por la manera en que responde en medio de él. El liderazgo a modo de Jesús no se define por la ausencia de conflicto, sino por la manera en que responde en medio de él. Primer principio. La oposición como parte del llamado. La oposición como parte del llamado. Desde el inicio de su ministerio, Jesús enfrentó resistencia. Fue cuestionado por líderes religiosos, malinterpretado por multitudes, rechazado en su propia ciudad, acusado injustamente. Juan declara estas palabras. Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La oposición no fue señal de fracaso, sino de confirmación de su misión. La oposición no fue señal de fracaso, sino que confirmaba la misión para la cual había él venido. El líder cristiano madura cuando comprende que la resistencia no siempre indica error, muchas veces confirma fidelidad. Segundo principio, diferenciar entre crítica justa y oposición injusta. Jesús no reaccionó de la misma manera ante toda crítica. Cuando la corrección era legítima, enseñaba con claridad. Cuando la oposición nacía de la dureza espiritual, permanecía firme. El liderazgo a modo de Jesús desarrolla discernimiento para distinguir entre corrección constructiva, desacuerdo honesto, oposición motivada por orgullo o por el temor. No toda crítica debe ignorarse, pero tampoco toda oposición debe determinar el rumbo del liderazgo. No toda crítica debe ignorarse, pero tampoco toda oposición debe determinar el rumbo del liderazgo. Principio número 3. Responder sin perder el carácter. Responder sin perder el carácter. Uno de los aspectos más extraordinarios del liderazgo de Cristo fue su dominio propio frente al ataque personal. ¿Sí? Cuando fue insultado, no respondió con insultos. Cuando fue acusado falsamente, guardó silencio. Cuando fue rechazado, continuó amando. 1 Pedro 2:23 dice lo siguiente. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. El liderazgo a modo de Jesús protege el carácter incluso bajo presión. El liderazgo a modo de Jesús protege el carácter incluso bajo presión. La oposición revela el nivel real de madurez espiritual. Cuarto principio. No liderar buscando aprobación humana. Jesús jamás ajustó su mensaje para evitar el rechazo. Cuando su enseñanza sobre el pan de vida resultó difícil, muchos discípulos lo abandonaron. Él no suavizó la verdad para retener seguidores. El liderazgo cristiano fiel busca agradar a Dios antes que preservar popularidad. El liderazgo cristiano fiel busca agradar a Dios antes que preservar popularidad. La necesidad constante de aprobación debilita la autoridad espiritual. Quinto principio.
La oposición purifica las motivaciones. La resistencia revela por qué el líder sirve realmente. Cuando llegan críticas o incomprensión, el corazón del líder está siendo examinado. ¿Sirvo por reconocimiento o sirvo por obediencia? Jesús permaneció firme porque su misión provenía del Padre. Juan 8:29 dice lo siguiente: yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada. El liderazgo al modo de Jesús encuentra estabilidad en la aprobación divina, no en la aceptación humana. El liderazgo al modo de Jesús encuentra estabilidad en la aprobación divina, no en la aceptación humana. Sexto principio: mantener compasión hacia los opositores. Jesús nunca permitió que la oposición produjera amargura en él. Incluso desde la cruz, Lucas 23:34, él ora y dice, dice, beneficiando a los opositores: Padre, perdónalos. Sí, Padre, perdónalos, porque no sabían lo que hacían. El liderazgo cristiano maduro distingue entre el error y la persona. Responder con gracia preserva el corazón del líder. Responder con gracia guarda el corazón del líder. La oposición manejada incorrectamente endurece el corazón. Séptimo principio: perseverar sin abandonar la misión. A pesar del rechazo creciente, Jesús continuó enseñando, sanando y formando discípulos. A pesar del rechazo continuo y creciente, Jesús continuó enseñando, sanando y formando discípulos. No permitió que la oposición desviara su propósito. El liderazgo al modo de Jesús mantiene la claridad de la misión aun cuando el entorno se vuelve adverso. La perseverancia nace de la convicción del llamado divino. La perseverancia nace de la convicción del llamado divino. Principio número 8: preparar a los discípulos para la oposición. Jesús advirtió claramente a sus seguidores, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. El liderazgo responsable no promete comodidad, sino fidelidad. El liderazgo responsable no promete comodidad, sino fidelidad. Formar líderes implica prepararlos para enfrentar críticas, incomprensión y desafíos espirituales. La preparación evita el desánimo futuro. La preparación evita el desánimo futuro. Aleluya. Aleluya. Noveno principio: la victoria final más allá de la oposición. La cruz parecía la derrota definitiva. Sin embargo, la resurrección reveló que la oposición humana jamás puede frustrar el propósito divino. El liderazgo a modo de Jesús vive con perspectiva eterna. Las críticas pasan, las circunstancias cambian, pero la obra de Dios permanece. La fidelidad siempre supera la oposición temporal. La fidelidad siempre superará la oposición temporal. El liderazgo cristiano auténtico no evita la oposición. Aprende a atravesarla con gracia, firmeza y confianza en Dios. Jesús nos enseña que el verdadero líder permanece fiel bajo presión, responde con carácter, ama incluso al opositor y continúa obedeciendo sin desviarse, porque finalmente la oposición no define al líder,
revela la profundidad de su dependencia de Dios. La oposición no define al líder, más bien revela la profundidad de su dependencia de Dios. El liderazgo a modo de Jesús permanece firme, no porque carezca de dificultades, sino porque descansa en la certeza del propósito eterno de Dios. Aleluya. El liderazgo que forma unidad. El liderazgo que forma unidad. Construyendo un cuerpo y no solamente un grupo. Uno de los mayores desafíos del liderazgo en cualquier generación ha sido mantener la unidad entre personas diferentes. Donde existen seres humanos, existen opiniones, existen temperamentos, historias y perspectivas distintas. Sin embargo, Jesucristo levantó un liderazgo cuyo propósito no era simplemente reunir personas, sino formar un cuerpo unido. El liderazgo a modo de Jesús no busca uniformidad. El liderazgo a modo de Jesús no busca uniformidad superficial, sino unidad profunda. Jesús comprendía que la fuerza del reino no dependería únicamente del talento individual de sus discípulos, sino de su capacidad para caminar juntos. Jesús comprendía que la fuerza del reino no dependería únicamente del talento individual de cada uno de sus discípulos, sino de su capacidad para caminar juntos. Por ello, antes de ir a la cruz, elevó una de las oraciones más profundas registradas en la Escritura, Juan 17:21, que todos sean uno. Que todos sean uno. La unidad no fue un detalle secundario, fue una prioridad del corazón de Cristo. La unidad no fue un detalle secundario, fue una prioridad del corazón de Cristo. Primer principio, la unidad como reflejo del carácter de Dios. La unidad cristiana nace de la naturaleza misma de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en perfecta armonía eterna. El liderazgo de Jesús busca reflejar esa realidad divina dentro de la comunidad de creyentes. La iglesia debería manifestar visiblemente la comunión espiritual del reino. El liderazgo al modo de Jesús entiende que la unidad no es estrategia organizacional, sino es una expresión teológica. La división constante contradice el testimonio del Evangelio. Segundo principio, Jesús formó unidad entre personas distintas. Jesús formó unidad entre personas distintas. El grupo de discípulos estaba compuesto por hombres profundamente diferentes. Por ejemplo, Mateo, un cobrador de impuestos ligado al sistema romano. Simón, el celote, posiblemente, posiblemente opuesto políticamente al Roma. Se oponía al imperio romano. También había pescadores impulsivos, personalidades reflexivas y temperamentales. Humanamente la convivencia parecía improbable. Humanamente la convivencia parecía imposible entre ellos. Eran totalmente diferentes, bastante diferentes. Sin embargo, Jesús los unió alrededor de una persona, él mismo. La verdadera unidad no se construye alrededor de preferencias, sino alrededor de Cristo. La verdadera unidad no se construye alrededor de preferencias, sino alrededor de Cristo. Tercer principio. La unidad requiere liderazgo intencional. La unidad no ocurre automáticamente ni mágicamente. Jesús corrigió discusiones internas cuando los discípulos competían por posiciones de grandeza. Intervino cuando sugirieron rivalidades. Enseñó humildad, moderó servicio mutuo. El liderazgo a modo de Jesús protege activamente la unidad.
Ignorar conflictos pequeños permite que crezcan hasta dividir comunidades enteras. Ignorar conflictos pequeños puede permitir que crezcan hasta dividir comunidades enteras. Cuarto principio, humildad como el fundamento de la unidad. Cuando los discípulos discutían quién sería el mayor, Jesús colocó a un niño en medio de ellos. La unidad se destruye cuando el orgullo gobierna. El liderazgo cristiano fomenta una cultura donde servir es mayor que sobresalir. El liderazgo cristiano fomenta una cultura donde servir es mayor que sobresalir. Filipenses 2:3 dice, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad preserva la comunión espiritual. La humildad preserva, guarda la comunión espiritual. Quinto principio, amar aún en medio de diferencias. Jesús nunca exigió que sus discípulos fueran idénticos en personalidad. Jesús nunca exigió que sus discípulos fueran idénticos en personalidad. Permitió diversidad dentro de la unidad. El liderazgo al modo de Jesús reconoce que la diversidad enriquecida por el amor fortalece la misión. El liderazgo al modo de Jesús reconoce que la diversidad enriquecida por el amor fortalece la misión. La unidad bíblica no elimina diferencias, la somete al amor cristiano. Voy a repetir eso nuevamente. La unidad bíblica no elimina diferencias, la somete al amor cristiano. Sexto principio, resolver conflictos con gracia. ¿Sí? Resolver conflictos con gracia. Los evangelios muestran momentos de tensión entre discípulos. Jesús enseñó principios claros, hablar directamente, buscar reconciliación, priorizar las relaciones y perdonar continuamente. Mateo 5:9 dice lo siguiente, bienaventurados los pacificadores. El liderazgo que forma unidad actúa como agente de reconciliación. El liderazgo que forma unidad actúa como agente de reconciliación. La paz requiere intervención pastoral sabia. La paz requiere intervención pastoral sabia. Séptimo principio, unidad centrada en la misión. Jesús mantuvo a sus discípulos enfocados en una misión superior. Cuando la misión es clara, las diferencias personales pierden protagonismo. El liderazgo a modo de Jesús une personas alrededor del propósito del reino. La misión compartida fortalece la comunión. Octavo principio. La unidad como testimonio al mundo. La unidad como testimonio al inconverso. En Juan 17:21, Jesús declaró que la unidad tendría impacto evangelístico. Ahí dice, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Juan 17:21. La Iglesia Unida comunica el poder reconciliador del Evangelio. La Iglesia Unida comunica el poder reconciliador del Evangelio. Las divisiones debilitan el testimonio cristiano. La unidad lo fortalece. El liderazgo espiritual comprende que la comunión interna afecta directamente la misión externa. Noveno principio. La unidad sostenida por el amor sacrificial. La verdadera unidad exige renuncia personal. La verdadera unidad exige renuncia personal. Jesús lavó los pies de sus discípulos horas antes de su crucifixión. Este acto enseñó que la unidad se mantiene mediante
servicio mutuo y amor sacrificial. Este acto enseñó que la unidad se mantiene mediante el servicio mutuo y amor sacrificial. El liderazgo a modo de Jesús promueve relaciones donde cada miembro busca el bien del otro. El liderazgo a modo de Jesús promueve relaciones donde cada miembro busca el bien del otro. La unidad no se impone, la unidad se trabaja, se desarrolla, se cultiva. El liderazgo cristiano auténtico no se limita a dirigir. El liderazgo cristiano auténtico no se limita a dirigir personas, construye comunidades espirituales. Jesús formó un cuerpo unido, capaz de continuar su misión después de su partida. El líder, al modo de Jesús, promueve la humildad, protege relaciones, resuelve conflictos y centra todo en Cristo, porque finalmente la unidad no es ausencia de diferencias. La unidad no es ausencia de diferencias, sino la presencia de Cristo gobernando los corazones. Donde existe el liderazgo semejante al de Jesús, la diversidad se convierte en fortaleza y la comunidad refleja la gloria del reino de Dios. Gloria a Dios. El liderazgo que perdona y reconcilia. La autoridad espiritual que sana relaciones rotas. Uno de los rasgos más extraordinarios del liderazgo de Jesucristo fue su capacidad constante de restaurar relaciones quebrantadas. En un mundo marcado por la ofensa, el orgullo y la ruptura interpersonal, Jesús ejerció un liderazgo profundamente reconciliador. Cristo no solo predicó el perdón, Cristo lideró el perdón. Él fue modelo, ejemplo de perdón. El liderazgo a modo de Jesús comprende que ninguna comunidad puede permanecer saludable sin una cultura de gracia, reconciliación y restauración continua. El liderazgo a modo de Jesús comprende que ninguna comunidad puede permanecer saludable sin una cultura de gracia, reconciliación y restauración continua. Porque donde existen personas, inevitablemente existirán heridas, existirán conflictos. Primer principio, el perdón como esencia del Evangelio. El mensaje central del ministerio de Jesús fue reconciliación. El ser humano estaba separado de Dios, pero Cristo vino precisamente para restaurar esa relación. Según de Corintios 5:19, Pablo declara, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, todo liderazgo auténtico debe reflejar el mismo espíritu reconciliador de Cristo. Un líder que no sabe perdonar contradice el evangelio que proclama. Un líder que no sabe perdonar contradice el evangelio que proclama. Segundo principio. Jesús perdonó incluso en medio del dolor. La máxima expresión del liderazgo de Cristo ocurrió en la cruz. Mientras era injustamente condenado, humillado y crucificado, pronunció estas palabras que redefinen toda autoridad espiritual. Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó sin recibir disculpa previa. Perdonó sin condiciones humanas. Perdonó en medio del sufrimiento. El liderazgo a modo de Jesús no espera circunstancias ideales para perdonar. El perdón nace del carácter transformado por la gracia de Dios. El perdón nace del carácter transformado por la gracia de Dios. El perdón. Tercer principio, el perdón rompe ciclos destructivos. El perdón rompe ciclos destructivos.
La falta de perdón produce consecuencias devastadoras, produce resentimiento, produce división, produce desconfianza, produce desgaste espiritual. Jesús enseñó que el perdón libera tanto al ofensor como al ofendido. Cuando Pedro pregunta cuántas veces debía perdonar, Jesús respondió en Mateo 18:22, hasta 70 veces 7. El liderazgo cristiano establece una cultura donde la gracia supera la ofensa. El liderazgo cristiano establece una cultura donde la gracia supera la ofensa. Principio número 4. Perdón no significa ignorar el pecado. Perdón no significa ignorar el pecado. Jesús jamás confundió perdón con aprobación del error. Perdonó a la mujer adúltera, pero luego añadió, no peques más. Perdonó a la mujer adúltera, pero luego añadió, vete y no peques más. El liderazgo al modo de Jesús mantiene equilibrio entre la gracia y la verdad. El liderazgo a modo de Jesús mantiene el equilibrio entre la gracia y la verdad. El perdón restaura la relación, mientras que la verdad guía hacia la transformación. El perdón restaura la relación, mientras que la verdad guía hacia la transformación. La reconciliación bíblica incluye arrepentimiento y crecimiento. La reconciliación bíblica incluye arrepentimiento y crecimiento. Quinto principio, la reconciliación como responsabilidad del líder. Jesús constantemente actuó como mediador entre personas y Dios. Asimismo, el líder que cumple un rol reconciliador dentro de la comunidad debe. Asimismo, el líder cristiano cumple un rol reconciliador dentro de la comunidad. Debe acercar a los distanciados, sanar conflictos, promover diálogo y restaurar la comunión. Bienaventurado, dijo Jesús, los pacificadores. El liderazgo maduro interviene para sanar, no para tomar partido impulsivamente. El cristiano maduro interviene para sanar, no para tomar partido impulsivamente. Sexto principio. El orgullo, el mayor obstáculo para reconciliar. La mayoría de las divisiones no nacen de diferencias doctrinales profundas. La mayoría de las divisiones no nacen de diferencias doctrinales profundas, sino de corazones heridos y orgullosos. Jesús enseñó que antes de presentar ofrenda debía buscarse reconciliación con el hermano. El liderazgo a modo de Jesús prioriza relaciones restauradas sobre actividades religiosas. El liderazgo a modo de Jesús pone en primer lugar las relaciones restauradas sobre actividades religiosas. La humildad abre el camino hacia la reconciliación. La humildad abre el camino hacia la reconciliación. Séptimo principio. Restaurar confianza después del fracaso. El perdón verdadero permite reconstruir confianza progresivamente. Jesús restauró a Pedro no solo emocionalmente, sino también ministerialmente. Después de su negación, volvió a confiarle responsabilidad pastoral. Le dijo así, apacienta mis ovejas. El liderazgo reconciliador no mantiene etiquetas permanentes sobre el pasado de las personas y la gracia permite nuevos comienzos. La gracia permite nuevos comienzos. Principio número 8. Crear una cultura de gracia comunitaria.
crear una cultura de gracia comunitaria. El liderazgo de Jesús produjo comunidades donde el perdón era parte del ADN espiritual. El liderazgo de Jesús produjo comunidades donde el perdón era parte del ADN espiritual. Los discípulos aprendieron a soportarse, aprendieron a ayudarse, aprendieron a restaurarse mutuamente. Una iglesia saludable no es aquella donde nadie falla, sino aquella donde existe gracia para perdonar y levantarse. El líder establece el tono espiritual de la comunidad. El líder establece el tono espiritual de la comunidad. Donde el líder perdona, la comunidad aprende a perdonar, a perdonar. Donde el líder perdona, la comunidad aprende a perdonar. Noveno principio. El perdón libera al líder. El resentimiento también esclaviza al líder. Jesús nunca permitió que la traición o el rechazo definieran su corazón. El perdón protege la salud espiritual del líder y preserva su capacidad de amar. El perdón protege la salud espiritual del líder y preserva su capacidad de amar. El liderazgo al modo de Jesús permanece libre porque no carga ofensas acumuladas. Voy a repetir eso. El liderazgo al modo de Jesús permanece libre. ¿Por qué? Porque no carga ofensas acumuladas. Ha aprendido a perdonar continuamente. El liderazgo cristiano alcanza madurez cuando aprende a responder al conflicto con el espíritu de Cristo. Jesús nos enseña que liderar implica sanar relaciones, restaurar corazones y reconciliar personas. El líder, a modo de Jesús, perdona sinceramente, busca restauración, promueve la paz y refleja la gracia del Evangelio. Porque finalmente, el liderazgo que perdona refleja el corazón mismo de Cristo. Donde existe perdón, la comunidad permanece viva, la misión continúa y el Evangelio se hace visible. Aleluya. Aleluya. Delegar con propósito. Delegar con propósito. El liderazgo que multiplica la obra y no solo la centraliza. Uno de los errores más comunes dentro del liderazgo ministerial es la tendencia a concentrar toda la responsabilidad en una sola persona. Uno de los errores más comunes dentro del liderazgo ministerial es la tendencia a concentrar toda la responsabilidad en una sola persona. Muchos líderes, movidos por el celo sincero o temor al error, terminan asumiendo todas las funciones del ministerio. Sin embargo, Jesucristo mostró un modelo completamente diferente. Jesús no vino a hacerlo todo solo, vino a formar hombres que continuarían la obra. El liderazgo a modo de Jesús entiende una verdad esencial. Un líder exitoso no es aquel que hace todo, sino aquel que forma a otros para hacerlo fielmente. Delegar no es perder autoridad, es extender la misión. Delegar no es perder autoridad, es extender la misión. Principio número 1. Delegar fue parte del diseño de Jesús. Desde el inicio de su ministerio, Jesús comenzó a involucrar a sus discípulos en la obra. Primero observaron, luego participaron y finalmente fueron enviados. Lucas 9:1 registra. Después llamó a sus 12 discípulos, los llamó y luego les dio poder y autoridad, les delegó. Jesús compartió responsabilidad antes incluso de la cruz. Delegar fue un acto intencional, no una necesidad circunstancial. Delegar fue un acto intencional, no una necesidad circunstancial. Segundo principio, delegar nace de una visión multiplicadora. Delegar nace de una visión multiplicadora.
Jesús sabía que su ministerio terrenal sería limitado en tiempo. Si la misión dependía únicamente de su presencia física, terminaría con su partida. Si la misión dependía únicamente con su presencia física, terminaría con su partida. Por ello formó discípulos capaces de continuar la obra. El liderazgo al modo de Jesús piensa generacionalmente. No pregunta, no pregunta solo, ¿qué puedo hacer yo? Sino, ¿quiénes continuarán después de mí? Entonces, delegar asegura continuidad en el reino. ¿Sí? Delegar asegura continuidad en el reino. Tercer principio, delegar requiere confianza. Uno de los mayores desafíos del liderazgo es confiar en otros. Uno de los mayores desafíos del liderazgo es confiar en otros. Los discípulos eran imperfectos, cometían errores, dudaban, actuaban impulsivamente. Aún así, Jesús los envió. Permitió aprendizaje mediante la experiencia real. El liderazgo que nunca delega limita el crecimiento de otros y sobrecarga innecesariamente al líder. El liderazgo que nunca delega limita el crecimiento de otros y sobrecarga innecesariamente al líder. La confianza forma líderes. El control excesivo los inhibe. Cuarto principio. Delegar incluye capacitación previa. Delegar incluye entrenamiento previo. Jesús no delegó irresponsablemente. Antes de enviarlos, les enseñó principios, les modeló una conducta, corrigió errores y explicó la misión. Delegar sin formación produce frustración. El liderazgo a modo de Jesús combina preparación con oportunidad. El liderazgo a modo de Jesús combina preparación con oportunidad. La responsabilidad debe ir acompañada de acompañamiento. Quinto principio. Delegar permite descubrir dones. Cuando Jesús envió a sus discípulos, cada uno comenzó a desarrollar capacidades espirituales. La participación activa revela talentos ocultos. La participación activa revela talentos ocultos. Muchos dones permanecen dormidos hasta que alguien recibe responsabilidad. El líder que delega abre espacio para que Dios use también a otros. La obra deja de depender de una persona y comienza a reflejar el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Sexto principio. Delegar implica aceptar errores. Cuando los discípulos regresaron del ministerio, no todo había salido perfectamente. En ocasiones fallaron. Jesús no retiró inmediatamente la responsabilidad. Enseñó y corrigió. El liderazgo a modo de Jesús entiende que el error forma parte del aprendizaje. El liderazgo a modo de Jesús entiende que el error forma parte del aprendizaje. El crecimiento ministerial ocurre mediante práctica supervisada. Séptimo principio. Delegar protege al líder del agotamiento. Jesús mismo se retiraba para orar y descansar. Jesús mismo se retiraba para orar y descansar. Nunca permitió que la demanda constante eliminara o afectara su comunión con el Padre. El líder que intenta hacerlo todo termina agotado físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Delegar preserva la salud del liderazgo y permite concentración en prioridades esenciales. Octavo principio. Delegar desarrolla sentido de pertenencia.
Delegar desarrolla sentido de pertenencia. Cuando las personas participan activamente en la misión, dejan de ser espectadores, se convierten en colaboradores. Los discípulos no solo seguían a Jesús, comenzaron a compartir su misión. El liderazgo a modo de Jesús transforma asistentes, servidores comprometidos. El liderazgo a modo de Jesús transforma asistentes en servidores comprometidos. La participación genera madurez espiritual. La participación genera madurez espiritual. Noveno principio, perdón. Delegar prepara la transición futura. Después de la resurrección, Jesús entregó plenamente la misión. Mateo 28:19. Y, y hacer discípulos. Este mandato fue posible porque años antes había delegado progresivamente. El liderazgo sabio prepara el futuro mientras aún no está el presente. Ojo, el liderazgo sabio prepara el futuro mientras aún está el presente. ¿Sí? Delegar hoy garantiza continuidad mañana. Delegar hoy garantiza continuidad mañana. Jesús demuestra que el liderazgo verdadero no busca centralizar el poder, sino más bien multiplicar el servicio. Delegar con propósito significa confiar, formar, acompañar y enviar. El líder, a modo de Jesús, entiende que la obra de Dios nunca fue diseñada para depender de una sola persona, porque finalmente el liderazgo que no delega limita la misión. El liderazgo que delega la extiende, la expande. Cuando el líder forma y envía a otros, el reino avanza con mayor alcance y profundidad. Liderar con dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Liderar con dependencia del Espíritu Santo. El liderazgo que fluye desde la comunión divina y no desde la capacidad humana. Uno de los errores más peligrosos dentro del liderazgo cristiano ocurre cuando el ministerio comienza a depender más de la habilidad humana que la obra del Espíritu Santo. La experiencia, la preparación academia o la organización o el mismo carisma. Esto se pueden convertir silenciosamente en sustitutos de la dependencia espiritual. Sin embargo, el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, establece un principio absoluto y negociable. Ningún liderazgo espiritual puede cumplir propósitos eternos sin la dependencia continua del Espíritu Santo. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, decidió vivir y ministrar en completa dependencia del Espíritu de Dios. Esto redefine completamente la naturaleza del liderazgo cristiano. Primer principio, Jesús inició su ministerio bajo la unción del Espíritu. El ministerio público de Cristo comenzó después de su bautismo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Lucas declara, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18. Jesús no comenzó su obra basándose únicamente en su identidad divina, sino bajo la dirección activa del Espíritu de Dios. Esto no fue necesidad ontológica, sino fue un modelo pedagógico. Cristo mostró cómo debía vivir todo líder del reino. El liderazgo al modo de Jesús no opera desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia espiritual constante. Segundo principio, dependencia antes que actividad. Antes de grandes decisiones, Jesús buscaba comunión con el Padre, guiado por el Espíritu. Oró antes de escoger a los 12. Oró antes de enfrentar momentos decisivos. Se retiraba frecuentemente para buscar dirección divina. La oración no era interrupción del ministerio, era su fundamento. El liderazgo sin dependencia espiritual produce actividad sin dirección. El liderazgo guiado por el Espíritu produce fruto eterno. Tercer principio, el Espíritu Santo como guía del liderazgo.
Los evangelios muestran repetidamente que Jesús era guiado por el Espíritu. Fue llevado al desierto, discernía corazones, respondía con sabiduría sobrenatural. El liderazgo al modo de Jesús reconoce que no toda decisión puede resolverse mediante lógica humana. Existen momentos donde solo el discernimiento espiritual revela el camino correcto. El Espíritu Santo guía decisiones, tiempos, relaciones y oportunidades ministeriales. Cuarto principio, liderar desde la intimidad con Dios. La dependencia del Espíritu nace en la intimidad. La dependencia del Espíritu nace en la intimidad. Jesús afirmó, Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Esta revelación revela humildad absoluta. El liderazgo espiritual auténtico fluye desde la comunión diaria con Dios. Sin intimidad, el ministerio se vuelve mecánico. Sin comunión, el liderazgo pierde sensibilidad espiritual. La presencia de Dios es la que sostiene la obra de Dios. Aleluya. Quinto principio. El Espíritu Santo forma el carácter del líder. El liderazgo cristiano no depende únicamente de dones espirituales, sino del fruto del Espíritu. Gálatas describe amor, paciencia, dominio propio, mansedumbre, bondad, etc. Jesús manifestó perfectamente estos frutos. Al liderar al modo de Jesús, eh, el liderazgo al modo de Jesús entiende que el carácter espiritual es obra continua del Espíritu Santo. El liderazgo al modo de Jesús entiende que el carácter espiritual es obra continua del Espíritu Santo. Los dones impresionan, pero es el carácter el que transforma. Ojo, los dones pueden impresionar, pero es el carácter el que transforma. Sexto principio, dependencia en medio de la debilidad. Jesús experimentó agotamiento, tristeza y angustia humana. En Getsemaní dependió completamente del Padre. Allí vemos, allí vemos que la dependencia espiritual se intensifica en momentos de presión. El líder guiado por el Espíritu reconoce su limitación humana. Pablo posteriormente afirmaría, cuando soy débil, soy fuerte. La dependencia no es señal de incapacidad, es evidencia de madurez espiritual. Séptimo principio. El Espíritu Santo capacita para la misión. Es el Espíritu Santo quien ha de capacitar al líder para la misión. Antes de ascender, Jesús dio una instrucción crucial. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús prohibió iniciar la misión sin la capacitación del Espíritu Santo. Esto revela que el liderazgo cristiano no puede sostenerse únicamente en entusiasmo o preparación intelectual. El liderazgo cristiano necesita el poder y la capacitación del Espíritu Santo. El poder espiritual procede del Espíritu Santo. Sin él, el ministerio se vuelve esfuerzo humano. Octavo principio, sensibilidad espiritual en el liderazgo diario. La dependencia del Espíritu implica sensibilidad constante. El líder aprende a discernir cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo corregir, cuándo actuar. Jesús, Jesús actuaba con perfecta sincronía espiritual porque vivía atento a la dirección del Espíritu. El liderazgo a modo de Jesús desarrolla oído espiritual antes que reacción impulsiva. El liderazgo a modo de Jesús desarrolla oído espiritual antes que reacción impulsiva. Principio número 9, el peligro del liderazgo autosuficiente. El peligro del liderazgo autosuficiente. Uno de los mayores riesgos del éxito ministerial es la autosuficiencia. Cuando los resultados aumentan, el líder puede comenzar a confiar en métodos, experiencia o reputación. Pero Jesús enseñó claramente, Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. La autosuficiencia apaga la sensibilidad espiritual. La dependencia mantiene al líder humilde y disponible para Dios.
La dependencia mantiene al líder humilde y disponible para Dios. Conclusión pastoral. El liderazgo al modo de Jesús no se sostiene por talento humano, sino por comunión divina. Jesús mostró que el verdadero líder ora antes de actuar, escucha antes de decidir y depende antes de dirigir. El Espíritu Santo no es un complemento del liderazgo cristiano, es su fuente. El Espíritu Santo no es un complemento del liderazgo cristiano, es su fuente, porque finalmente el liderazgo que depende del Espíritu Santo produce frutos que trascienden generaciones. Cuando el líder camina guiado por el Espíritu, la obra deja de ser esfuerzo humano y se convierte en manifestación del poder de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, terminamos nuestro, nuestra octava clase. Continuaremos la próxima semana con la novena y la décima, ya acabando las clases. Ha sido un maravilloso tiempo. Que Dios me los bendiga y que Dios me las guarde. Amén. Gracias. Bendiciones.